ninguna duda que uno de los temas de la semana pasó por los cambios en la justicia anunciados o proyectos introducidos justamente por Alberto Fernández y la polémica que provocaron algunos de los puntos en particular. Félix Lonigro es abogado constitucionalista, además profesor en Derecho Constitucional, y bueno, tiene la delicadeza de darnos unos minutos con semanarios para ayudarnos a entender algunos de estos cambios que se han introducido y la repercusión que tienen y sobre todo las consecuencias que van a tener. Gracias por estar allí, encantados nosotros. No, por favor, gracias a ustedes, no hay problema. ¿Era necesario hacer una reforma de la justicia? ¿Era necesaria? A ver, siempre se puede mejorar. Las instituciones siempre se pueden mejorar. Y si la pregunta es si era necesaria, por ahí había que hacer algunos retoques o algunos cambios. El tema es la oportunidad. La pregunta que nos hacemos es, ¿este era el momento? Un momento en el que la sociedad tiene la cabeza puesta en los problemas sanitarios, que no son pocos, un momento en el que la sociedad no tiene capacidad no solo para pensar en el tema de la reforma judicial, sino además para interiorizarse. Vamos a decir la verdad, a la gente estas cuestiones no les resultan fáciles. La gente suele no entender esta temática vinculada con el Poder Judicial. Y yo en realidad diría que la principal reforma que necesita el sistema republicano no tiene que ver tanto con el funcionamiento de la justicia, sino con la independencia del Poder Judicial. Y la independencia del Poder Judicial no tiene que ver únicamente con los jueces, tiene que ver también con el vínculo que tiene el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo. De pronto la gente tiene la percepción de que los jueces no son independientes, de que responden mucho, de que cambian, y sobre todo los jueces federales, van cambiando de postura según los vientos políticos. Este gobierno tiene muchos funcionarios que están involucrados, y que están investigados, y que están procesados, empezando por la vicepresidenta. Por lo tanto, uno sospecha que cualquier modificación que se quiera hacer en el ámbito de la justicia puede tener que ver con la intención de mejorar la situación o de no perjudicar la situación de los altos funcionarios de este gobierno que están siendo investigados. A lo mejor en una de esas, la presunción, comparándola con la letra chica de la reforma, por ahí de todo lo que se ha propuesto, únicamente eso puede influir con el aumento de la cantidad de miembros de la Corte. Pero no importa, hay una percepción de que si se forma un comité de notables para asesorar al presidente en cuáles son las mejores reformas, cuáles son los cambios que más convienen hacer, y en esa reunión y en esa comisión está el defensor de la Presidente y el defensor de Echegaray, y bueno, entonces hay motivos para pensar que detrás de esto puede haber intencionalidad política. Ahora, el presidente de la Nación, después de presentar los cambios en la justicia, al día siguiente inclusive, y si uno mira archivos, asegura que no está en sus planes aumentar el número de miembros de la Corte Suprema, pero sí ha hablado de que no está funcionando bien. Y eso implica que alguna modificación tendrá que llegar. Si no es el número de miembros, ¿qué podría hacerse? A ver, no está funcionando bien. ¿Esa es una percepción de quién? ¿De Alberto Fernández? ¿Y de dónde saca esa percepción? Dice, no está funcionando bien. A ver, si yo fuera presidente de la Nación y me dirijo a todo un país y le digo una frase como la Corte, nada menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no está funcionando bien, diría, explico por qué. Por tal motivo, por tal motivo, por tal motivo. Decir no está funcionando bien es gracioso, gratuito, cuando, como decís, los archivos no mienten, el tipo estaba convencido de que no había que modificar los miembros de la Corte. Y además, por otra parte, si no está funcionando bien, ¿a quién le van a ir a preguntar? ¿A los abogados del Comité de Notables? ¿Por qué no le preguntan a los mismos interesados? Señores jueces de la Corte, los cito, o los cita el ministro o la ministra de Justicia, queremos saber cuáles son los problemas que tienen, cómo está funcionando. Ayer la Corte misma dijo, miren, estamos resolviendo el doble de causas que el año pasado. O sea, no parece haber un problema de funcionamiento de la Corte. Es cierto,
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Argentina resuelve de 6.000 a 8.000 causas por año, pero el 50% son causas de la seguridad social. Y en Estados Unidos, por ahí, la Corte resuelve entre 100 y 200 causas por año. Pero eso es problema del máximo tribunal, no del poder político. Aumentar la cantidad de miembros de la Corte no va a modificar el funcionamiento de la justicia. Y además, en todo caso, si hay un problema en el funcionamiento de la justicia, precisamente no está en la Corte. Está en la falta de estructura de los jueces inferiores, a veces en el trabajo obsoleto que tienen, en la cantidad de causas que se acumulan. Y muchas veces el principal problema no está precisamente en la justicia federal, sino en la justicia común y ordinaria, que es la justicia de las provincias, ¿no? La que ustedes tienen, por ejemplo, en Córdoba, la que tiene Salta, la que tiene Jujuy, que se encargan de los temas comunes y corrientes que le importan a la gente, de las afectaciones a la propiedad, de las violaciones, de los homicidios, de los robos, de los hurtos, de los asaltos. Por ahí están los verdaderos problemas. Sí, sí, absolutamente, de la diaria. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos y seguimos con el tema. Gracias. ¿Cómo no? Pausa, ya venimos.